Somos la única especie biológica de artistas que ha existido jamás. Dicen que eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Por eso te traemos gente que tiene mucho que contar, para que puedas hacerte el interesante y tener siempre de qué hablar. Nos hemos autodenominado como especie biológica Homo sapiens, que significa las personas que saben o pueden adquirir conocimientos, y es cierto, pero no es exclusivamente humano. Las hace ser. Nosotros ya hemos aprendido. Ahora te toca a ti contarlo. Empieza Made Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del equipo. Hoy un episodio muy especial con David Bueno. Es un placer tenerte aquí, que nos dejes charlar un poquito contigo. El placer es mío poder compartir un rato con vosotros y con los que nos vayáis a ver. Qué bueno. David, lo primero que queríamos preguntarte es quizás una dinámica así muy breve de un minuto, que es una pregunta que hacemos normalmente, que es ¿cómo contarías tu propia historia en aproximadamente un minuto? Pues mira, mi historia es la de una persona inquieta, que le gusta ir cambiando, pero que al mismo tiempo es tradicional, en el sentido de que no quiero arriesgar mi propia estabilidad. Lo que a veces parece como invisible, pero a nivel profesional he hecho varios cambios en mi vida. A nivel de gustos, mantengo los de cuando era adolescente. La montaña, el motociclismo de viaje por carretera y mi familia. Llevo 37 años casado, así que ¿qué os voy a contar de estabilidad? Pues como puedes ver, nos gustan las dinámicas y para empezar también tenemos una dinámica con el Dixit, las cartas del Dixit. No sabemos si las conoces, pero nos gustaría que cogieras 3 cartas y las dejes ahí apoyadas para luego al final del podcast poder rebobinar todo lo que hablemos y hacer una pequeña metáfora con estas cartas que tenemos. Simplemente, si te parece, escoger 3 sin mirarlas. Sin mirarlas. Las que tú quieras, 3 del mazo. Vale. Una, Y luego dos. volveremos a ellas. Sí, Y las la dejamos última. ahí y Estupendo. luego al final del podcast seguro que nos cuentan algo interesante. Muy bien, pues vamos entonces a empezar un poquito a hablar sobre todo, del libro, de toda tu aportación, que ahora acabas de recibir el premio Josep Pla por el arte del ser humano y entonces, para poder, digamos, teledirigir esta conversación, ¿qué sería el arte para David Bueno? Uy, es de esas definiciones complejas porque depende mucho de cómo, de cada uno, de cómo se enfoque. A ver, para mí el arte es la capacidad de generar productos nuevos que sean bellos. El concepto de belleza es relativo, porque la belleza también puede generar incomodidad, es decir, que apelen a nuestras emociones, pero que al mismo tiempo no solo nos sirvan, sino que nos impulsen a reflexionar. El arte, por lo tanto, incluye creatividad, incluye ver más allá de lo que está físicamente representado, abstracción y flexibilidad. Debe adaptarse a nosotros al arte y al entorno. Es curioso que la primera vez que abrimos el libro, como profesor y futuro profesor, lo que nos dimos cuenta es que las artes de las que nos hablas, artes plásticas, psicomotricidad, es decir, si lo llevamos a la escuela, educación física, plástica y música, las consideradas asignaturas marías. Es muy curioso que tu libro se base en estos 3 pilares. ¿Qué importancia tienen y por qué en la escuela no tienen esta importancia? Mira, para mí la gran importancia que tienen es que forman parte de nuestras vidas desde el nacimiento. Es decir, son actividades humanas, 100% humanas e instintivas. Otra cosa es que después, según cómo sea el sistema educativo, las terminamos mutilando. Pero tú a un niño a que tenga suficientemente fuerza con la mano para coger un lápiz, le dejas un lápiz y una superficie y empezará a hacer dibujos. No sabemos qué dibujará porque no controla todavía su mano, pero él está representando alguna cosa, o está ensayando, y está disfrutando con aquello que hace. La música, pues le dejas un sonajero y ensayará ritmos, o cualquier instrumento que haga música, ensayará ritmos, melodías, y disfrutará con ello, y aprenderá porque estará reflejando aquello que percibe en su entorno a través de su propio ser.
Las artes para mí representan todo esto. Y esa es su gran importancia, todas, no solo las plásticas, las musicales, la psicomotricidad, las artes escénicas. Porque si las plásticas están muchas veces minorizadas en educación, las escénicas ya ni os cuento cuántos centros hay que hagan teatro o que hagan danza. No, el teatro y la danza son importantísimos porque no solo te obligan a conocerte a ti mismo, sino a interpretar un papel distinto a ti mismo, lo que significa empatizar con un personaje que a lo mejor nunca serás esa persona, pero te ayuda a entender tu entorno, las personas de tu entorno, y nos conocemos a nosotros mismos en comparación también con nuestro entorno. Es decir, conocer a las personas de tu entorno te ayuda a conocerte a ti mismo. La danza. La danza es música y movimiento y es básicamente emocional. Claro, te ayuda a gestionar incluso tu propio estado emocional. Las artes plásticas estás transmitiendo alguna cosa. No solo disfrutas con lo que haces o de observarlas, sino que transmites alguna cosa o si las observas te transmiten alguna cosa. Ah, para mí la gran importancia es esa y en el caso de la psicomotricidad o el deporte es conocer tu propio cuerpo. O sea, no solo somos cerebro. Parece que en la escuela trabajamos el cerebro, pero el cerebro forma parte de nuestro cuerpo, no es un ente separado de nuestro cuerpo, se nutre de todo lo que nuestro cuerpo experimenta. Y en los niños y adolescentes su cuerpo está cambiando cada día, muy a menudo. Claro, si no siguen practicando con su cuerpo, de repente su cuerpo ya no es suyo. Claro, Claro, por supuesto que es ese- suyo, esa ¿eh? sensación. Pero ya no lo sienten como suyo. De hecho, muchos casos de falta de percepción de uno mismo, de autoestima, de autopercepción, vienen por un mal trabajo de tu cuerpo físico. Para mí esas son las grandes importancias. Te ayudan a ser, ¿vale? Muchas veces se habla del bienestar y nos olvidamos del bien ser. ¿Cómo me siento yo? No cómo estoy, no cómo me siento yo, ¿no? ¿Por qué en la escuela están minorizadas muchas veces? Bueno, esto es desde hace unos siglos, Sí, porque en la Grecia clásica, hasta casi la pubertad, el eje central de la educación, claro, de las élites que se educaban, la mayor parte de gente no tenía educación, ¿eh? Pero de las élites que sí que se educaban, eran las artes. Y el resto, la lógica, la lingüística, la filosofía, venían después cuando tenías un cerebro y un cuerpo artísticos, ¿vale? ¿Por qué se han dejado? Yo creo que tenemos una visión demasiado utilitarista de la educación. Parece que la educación tiene que servir para formar profesionales que sean competentes, que seamos competitivos, y nos olvidamos de que la educación primero forma personas y después profesionales. También forma profesionales, pero primero forma personas. Si no hay una persona detrás del profesional, ¿de qué te sirve ser un buen profesional? ¿Vale? Primero tienes que ser como eres tú. Hay personas pues más empáticas y otros que lo son menos. No pasa nada. La sociedad nos necesita a todos. Pero si no sabemos quiénes somos, ¿cómo sabremos encontrar nuestro lugar en la sociedad? Hay una filósofa que vive también en Barcelona, Marina Garcés, tiene un libro que se llama Escuela de Aprendices. Es, hemos hecho algunas colaboraciones juntos, tenemos muchas ideas en común y en ese libro ella habla que hasta hace unas décadas la educación era adoctrinante, te lo crees o te lo crees y punto, ¿vale? Es la educación de mi época, ¿vale? Am, Ahí las artes no podían estar presentes porque si las artes implican creatividad y libertad ya no son adoctrinantes. Las artes bien usadas, ¿vale? No es reproduce una melodía exactamente, sino es interprétala tú según tu estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Hemos pasado de esta educación adoctrinante a una educación que ella llama extractiva. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos siempre. Y sabemos que, al menos en ecología, la extracción absoluta nos lleva al desastre medioambiental. Pues una educación extractiva te lleva al desastre personal, no tienes tiempo para ti. No tienes tiempo para extraerte, para dar, y no tienes tiempo para ti.
El problema para mí es ese, es no ver la educación en su globalidad. Qué interesante. Y David, ¿cómo has llegado a centrarte tanto en la importancia del arte cuando de primeras quizás puede no relacionarse con la ciencia, cuando principalmente tú vienes de ese ámbito, de la genética, ¿no? Algo que puede distar de primeras muchísimo del arte. Dista en apariencia, dista desde que Descartes, hace 300 años o 300 y pico años, publicó el discurso del método, donde separó de forma cartesiana, cartesiana viene de Descartes precisamente, humanidades y artes de ciencias. Hasta ese momento habían ido siempre juntas, ¿vale? A ver, separarlas ya está bien cuando quieres avanzar en algún aspecto. O sea, yo quiero avanzar en genética o en neurociencia y tengo que seguir el método científico de forma estricta, porque si no ya no será válido. Los filósofos usan una serie de razonamientos que les permiten contrastar lo que dijeron filósofos anteriores con sus propias ideas para seguir avanzando. Cada artista plástico, musical, tiene su método de componer o de crear. Para avanzar ya está bien que cada uno tenga su método, pero dentro del cerebro todas son creativas, todas son abstractas, tienen procesos de abstracción y flexibles. Se van adaptando a las circunstancias. Claro, desde el punto de vista cómo un científico llega a las artes, pues es el momento en que te das cuenta de que estamos hablando de lo mismo. La aplicación es diferente, pero el concepto básico es exactamente el mismo. Yo en mi caso concreto, la idea surgió en 2010, el año 2010, yo publiqué un libro que se llamaba El enigma de la libertad. Ganó un premio específico para libros de divulgación, por tanto con mucho menos Alcance, ¿no? Ujú. alcance que este, ¿no? Pero en ese libro yo trabajaba el tema del libre albedrío, no el de comportamiento, porque ahí estamos restringidos por la sociedad y por las leyes, ¿vale? Sino el de pensamiento. Yo puedo pensar lo que me dé la gana o tengo unas restricciones de pensamiento. Ahora, mi conclusión final es que tenemos algunas, por educación, por cultura, por genética, pero que sí tenemos un cierto margen de libre albedrío de pensamiento y lo sustentaba en el lenguaje. El lenguaje humano es creativo. Ahora aquí no tenemos ningún guión, yo estoy improvisando, entre comillas, estoy creando. Detrás de mis frases, seguro que quien lo oiga encontrará significados que van más allá de lo que yo digo, procesos de abstracción y flexible. Me adapto a vuestras preguntas y vuestras preguntas se adaptan a mis respuestas, ¿no? Claro, esto implica un cierto margen de libertad. Cuando terminé ese libro me quedé con la sensación de, este tema del lenguaje humano lo has trabajado poco, eso da para muchísimo más. Y no encontraba determinar el hilo conductor. Y poco a poco fui incorporando otros aspectos artísticos. ¿Por qué artísticos? Porque a mí me chifla la poesía. Es una de mis artes, bueno, me gustan todas, me gusta el teatro, me gusta la danza contemporánea, la Ujú. clásica, no demasiado personalmente, pero la contemporánea me encanta, el teatro, las artes plásticas, pintura, más que la escultura, a mí, eso depende de cada persona, y la poesía, ¿vale? Entonces, pues empecé a trabajar el tema del lenguaje como elemento creador a través de la poesía. Claro, la poesía es un arte. Entonces empiezas a ver, es un arte literario, empiezas a buscar otros artes y poco a poco, en más de una década, es cuando terminas de construir y ver que la ciencia, la filosofía y cualquier otro tipo de arte más convencional, en el fondo estamos hablando de los mismos procesos mentales aplicados de forma diferente. Y hablando de todas estas artes, otra cosa que también nos llamó mucho la atención es el título de tu libro, El arte de ser humanos. ¿Por qué ser humano es un arte en sí? Bueno, es un juego de palabras. A ver, ser humano es un arte porque somos la única especie biológica que cumple los requisitos del arte. Somos creativos, tenemos pensamientos abstractos, incluso podemos imaginar seres que no hemos visto jamás
y que no sabemos si existen o no, pero los imaginamos y montamos historias a su alrededor y somos flexibles. Nuestra vida se va adaptando constantemente de forma consciente. No es una flexibilidad de respuesta inmediata, sino de respuesta consciente, elaborada. Son las tres características que reúnen todas las artes. Así que ser humano es un arte, pero es que además, aquí está el juego de palabras, somos la única especie biológica de artistas que ha existido jamás. Y eso es algo que yo, pues, bueno, de hecho es el hilo conductor que me permitió terminar de construir todo este libro, ¿no? Básicamente, nos hemos autodenominado como especie biológica Homo sapiens, que significa las personas que saben o pueden adquirir conocimientos, y es cierto, pero no somos los únicos. Todos los mamíferos y todas las aves adquieren conocimientos de su entorno y saben cosas. Otra cosa es que nosotros lo tenemos en un grado extremadamente superior a cualquier otra especie, sí, pero no es exclusivamente humano. Las artes sí. Las primeras muestras artísticas tienen 80.000 años. Podemos ponerles fecha, porque han dejado rastros en pinturas rupestres, donde se ven personas bailando, artes escénicas, artes plásticas, esculturas, instrumentos musicales de más de 40.000 años de antigüedad, cosmogenias del origen de la humanidad desde, claro, desde que ahí es escritura, pero que recogen relatos anteriores o que podemos ver pues, en grabados en tumbas paleolíticas. Claro, todo esto es exclusivo nuestro, o sea, somos arte y el arte nos hace. Nos comentabas que la poesía, por ejemplo, es un arte, uno del que disfrutas especialmente, y que todas las artes pues comparten, tienen algo que comparten en nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a nivel cerebral para que surja el arte? ¿Cuáles son esos procesos, esas activaciones cerebrales? Mira, estamos hablando de tres redes neuronales, bueno, muchas. Por supuesto, cada arte tiene la suya. Si es un arte visual, tenemos toda la parte visual conectada. Si es música, tenemos la parte auditiva, ¿no? Pero aparte de estas cosas más, o si es un arte, yo qué sé, táctil, ¿no? Mira, el otro día vi por la televisión una exposición que todavía no he ido a ver, de una mujer que hace arte trenzando cuerdas que ella misma fabrica, y en sus exposiciones dice que está prohibido no tocar sus obras de arte, porque dice que si no tocas las cuerdas trenzadas, que son ásperas, no percibes el significado real que ella quiere transmitir. Claro, en su obra de arte el tacto está muy presente. Aparte, decía, de estas particularidades de cada arte, estas tres zonas que están siempre presentes son la zona emocional, forma parte de lo que se llama el sistema límbico, que incluye la amígdala, que genera las emociones, el hipocampo, que gestiona la memoria, no la almacena, pero la gestiona, y el estriado, que es el que nos da sensaciones de recompensa, de bienestar, de placer incluso, ¿no? Todas las artes implican emociones. Pueden ser emociones desagradables, ¿eh? Claro, hay gente, por ejemplo, que el arte abstracto le saca de quicio. No pueden con él. A mí me encanta porque me interpela. No sé qué ha representado ese pintor y quiero saber mi visión de lo que ha pintado esa persona, ¿no? Pero puede ser desagradable. Pero las emociones están presentes, te remite a recuerdos, el hipocampo se activa, comparas un cuadro con otro, o cuando ves un arte abstracto, intentas buscar paralelismos con tu experiencia previa, o cuando escuchas música, a veces hay unos compases y dices, ¡ay, esto suena como tal película!, ¿no? Y te produce sensaciones de recompensa, si te gusta, el estriado está presente. Por lo tanto, este sistema límbico está ahí presente. La zona de lo que se llama la corteza prefrontal, que es la que gestiona la reflexividad, la planificación, la gestión emocional. Eso está presente si generas arte, porque tienes un propósito,
No solo transmites emoción, sino que estás valorando qué pinturas pongo, aunque sea a veces hay pintores, conozco uno, por ejemplo, que se pasa, me contaba estando en su estudio un día, se llama Farran García Sevilla, se pasa semanas pensando un cuadro, pensando, y cuando lo tiene claro, no puede parar. Lo visualiza, Wow. ¿no? Sí. Primero y luego lo ejecuta. Y sí, claro, cuando lo ejecuta eso es emoción, pero es una emoción que antes ha reflexionado. Y cuando tú vas a ver cualquier exposición o escuchas un concierto, tu cerebro está reflexionando sobre eso. Te puedes dejar llevar solo por el placer, sí, pero muchas veces estás pensando en lo que te está transmitiendo eso. Por tanto, hay la parte del sistema límbico, que es muy automatizada, la corteza prefrontal, que es la consciente, y la tercera zona es muy interesante. Esa es la que se pone en marcha cuando somos creativos. Si no somos creativos, no. Es lo que se llama la red neuronal por defecto, que no es un defecto. O sea, se llama así porque es la red neuronal que se conecta cuando no estamos haciendo nada más, cuando no forzamos el cerebro en nada. Y esa red sirve para reequilibrar y armonizar las distintas zonas del cerebro, por lo que las conecta todas. Claro, la creatividad es relacionar elementos que por sí mismos no se encuentran relacionados. Eso es lo que es la creatividad, ¿vale? Esa red neuronal lo que hace es estimular que se conecten zonas que normalmente no estarían conectadas. Por eso muchas veces nos pasa que estamos dando vueltas a una situación, a un reto, a un problema, y no se te ocurre la solución, no se te ocurre, y al final dices, bueno, es igual, paso, me voy a dar una vuelta. Y cuando estás paseando sin pensar en nada, te viene la idea, porque el cerebro sigue, aunque tú no seas consciente, el cerebro sigue dándole vueltas a ese asunto, como no haces nada, se conecta a la red neuronal por defecto y te conecta a dos zonas que te dan la solución, ¿vale? Por eso la creatividad implica primero trabajo, hay que pensar y después hay que dejar fluir. Lo que ahora la juventud, no sé vosotros, pero los adolescentes lo llaman el flow, Sí, Flow. sí. ¿vale? Es dejar. No sé, es que como las generaciones cambian muy rápido, no sé si soy generación flow o no, pero sí. Yo no me considero porque no lo pillaba, pero está bien saberlo, ¿eh? Sí, entrar en flow, entrar en la zona ahí de concentración máxima donde tu creatividad se expande por completo y Claro, entras en un foco máximo, por así decirlo. exacto. Pues Pues hablando eso. de todas estas zonas, me parece muy curioso que, bueno, teníamos una pregunta preparada que es sobre el cerebro de los artistas, para compararlo un poco, si el cerebro de los artistas es diferente al cerebro de alguien que no es artista por naturaleza, por así decirlo, pero me gustaría dar un paso más, porque ya que nos hablas de las distintas artes, me gustaría preguntarte si el cerebro, según el arte que practicas o que creas, evoluciona de una forma u otra, o si estas características podemos ir desarrollándolas en el tiempo. A ver, las podemos desarrollar siempre todas en el tiempo, porque el cerebro es plástico, está haciendo conexiones nuevas constantemente, justamente para poder adquirir conocimientos nuevos, habilidades nuevas. O sea que siempre podemos desarrollar habilidades nuevas. Claro, según qué habilidades desarrollemos, se potencian más la plasticidad en unas zonas o en otras. Por lo tanto, el cerebro de un músico o de un compositor no es exactamente igual que el de un artista plástico o que el de un poeta. Tendrán muchos elementos comunes vinculados con la creatividad, pero a lo mejor uno tiene mucha más plasticidad en la zona visual, porque se imagina cómo quedará una obra antes de plasmarla, otro más la auditiva, porque se imagina cómo sonará antes de escribir los compases, o más la lingüística, porque está ya jugando con los ritmos con los ritmos y las rimas internas propias de la poesía antes de empezar a es- escribirla, ¿no? Pero sí que comparten toda esta mayor flexibilidad que es lo que aportan las artes a nuestras vidas. En relación con la educación, donde también eres experto y eres profesor, ¿cómo puede lo que sería la parte de
la educación ser un arte? ¿Cómo la educación debe ser más ciencia, más arte? Bueno, ya vemos que también la ciencia es un arte. Para mí la educación también es un arte. Y el juego de los niños también es un arte, porque cumple con estas tres reglas del arte. La educación tiene que ser creativa. Si yo repito lo mismo ahora que me contaron a mí hace 50 años, no vamos bien porque el mundo ha cambiado. Tengo que innovar, tengo que crear contextos nuevos, tengo que crear maneras nuevas, porque el mundo cambia. Si no creo, me quedo atrás. La educación tiene procesos de abstracción. Claro, cuando yo estoy comunicando algo, y ahora estuve unos años dando clases a lo que entonces era sexto, séptimo y octavo de la EGB, ahora sería sexto, primero y segundo de la ESO, ahora estoy en la universidad. Cuando doy clases, más allá de lo que yo transmito, de los esquemas que puedo proyectar a través de una diapositiva, ellos tienen que ir más allá, hacer una abstracción. Yo les pongo unos ejemplos, yo estoy dando clases ahora, por ejemplo, de análisis genético, yo les pongo unos ejemplos de guisantes, de conejos, de gallinas, pero después les preguntaré sobre cualquier otro animal y tienen que hacer la transposición, eso es abstracción. Y lo mismo, cuando yo les enseño a multiplicar, yo era profesor de ciencias, no de matemáticas, ¿no? Pero cuando trabajaba en esa escuela, el profesor de matemáticas les enseñaba a multiplicar, les ponía unas multiplicaciones y después para evaluarles les ponía otras, ¿vale? No es memorización pura y dura. Memorizas unas habilidades, pero después las aplicas de otra forma. Y es flexibilidad. Estás en el aula en una aula de primaria con 20 o 25 chavales, o en la universidad yo estoy con 80 chicos y chicas, y tú planeas la clase de una forma, y te sale de otra. Porque a lo mejor lo que tú pensabas es que se entendería muy bien, pues empiezan a hacerte preguntas, o porque no lo han entendido, no lo has explicado suficientemente bien, o porque les sugiere otras ideas, abstracción, y tienen interés y te preguntan. Entonces tienes que irla reconduciendo. La educación es un arte en este sentido. Y el juego de los niños exactamente igual. El juego de los niños es creativo. A ver, tú un niño le dejas un botellín de agua y te pones a charlar como hacemos nosotros y ya estaría aburrido, pobre. Ese botellín de agua ya no sería un botellín de agua. Sería un avión, sería un muñeco, sería... Eso es creatividad. Estás asociando una característica que no tiene ese objeto, ¿vale? Empezará a jugar imaginándose que esto es una selva. Abstracción, esto no es una selva, ¿vale? Y flexibilidad. Si nosotros tenemos las piernas aquí, su juego se adaptará a lo que encuentre. Imitará personajes. A lo mejor un día juega que es un bombero y otro día que es yo no sé qué, ¿vale? Por lo tanto, el juego es arte. Y cuando hablamos de este juego, sobre todo el aburrimiento que nos comentabas ahora, siempre desde pequeños nos dicen que te tienes que aburrir porque eso fomentaba tu creatividad. Eso es una frase que a mí me llevan repitiendo toda la Sí, vida. Entonces, realmente, el aburrimiento lo que está fomentando es el arte de crear, el arte claro, de la creatividad de un niño que puede jugar con cualquier objeto que le demos, ¿no? correcto. Nos aburrimos poco y no dejamos que los niños se aburran. No, no, parece que tienen que estar ocupados siempre y esta sobre paternidad y sobre maternidad, ¿no? Parece que tienes que estar siempre dándoles cosas para que jueguen y guiando su juego para que sea productivo, para que de paso aprendan cosas. Y cada día, es que los adultos también, ¿eh? Deberíamos tener cada día un rato programado en nuestra agenda sin nada especificado que hacer. Ese es mi rato de aburrimiento, mi rato libre. Ya lo ocuparé después, pero después, cuando llegue el momento, ya lo ocuparé en lo que me parezca, pero no para trabajar más. Es que hemos creado una sociedad que nos hemos autoconvencido que si tenemos 10 minutos libres y no los aprovechamos para hacer algo productivo, y productivo normalmente es económicamente productivo, es que estamos perdiendo esos 10 minutos. No, estamos ganando nuestra vida. En esos 10 minutos, que deberían ser más, ¿eh?
yo siempre digo media hora, 3/4 de hora, cada día seguro todos, y los niños más, es el momento de reencontrarte con ti mismo, porque no tienes nada que hacer, te relajas, te sientas, ¿qué hago? ¿Qué me apetece? ¿Qué me apetece es quién soy yo? A mí me apetecerá leer poesía y a lo mejor a ti te apetecerá leer una novela y a ti ver la televisión, o da igual, ¿eh? Bueno, pero ese soy yo. Antes nos comentabas el juego y el aburrimiento que van muy de la mano también. Y me gustaría preguntarte por un concepto que anteriormente, cuando hemos compartido la ponencia esta tarde contigo, has mencionado, que es esa zona de integración. Nos mencionabas esta parte del cerebro que es muy importante y por la cual también explicabas que el juego es fundamental para el desarrollo. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre esto que nos pareció súper interesante? Sí, es la idea de cómo nos integramos nosotros con nuestro entorno. A ver, nacemos con todos los sentidos activos. Cuando digo todos, me refiero, ahora lo llamamos personas neurotípicas. Si hay alguna neurodivergencia, un déficit visual, auditivo, habrá algunas diferencias, por supuesto. Si no, nacemos con todos los sentidos activos, pero no nacemos con la capacidad de integrarlos para tener una percepción unificada de nuestro entorno. Hay una zona del cerebro, se llama, aquí el nombre es fácil, es zona de integración, porque es la zona que integra, que madura con la edad, hace falta que pase un tiempo, pero sobre todo madura con el uso que le damos. Y el uso es usar tantos sentidos simultáneamente como sea posible. Porque si usamos solo uno no hay nada que integrar, ¿vale? Claro, entonces la pregunta es ¿cuántos sentidos tenemos? Muchos libros hablan de 5, vista, oído, tacto, olfato y gusto. Esto ya lo decía Aristóteles hace 2400 años, tenemos más. Es difícil decir cuántos más desde el punto de vista fisiológico y celular, pero yo hablo siempre de 2 más para entendernos. La propiocepción, que es la posición de nuestro cuerpo, de unas partes respecto al resto, unas terminaciones nerviosas que están por nuestra musculatura, y la interocepción, terminaciones nerviosas que están dentro de nuestras vísceras, que nos indican cómo nos sentimos por dentro. Hoy estoy lleno, hoy hay este resfriado que me cuesta más respirar, ¿cómo lo sabemos? ¿Vale? Esos sentidos son importantísimos, porque es nuestro cuerpo, somos yo, cada uno es su yo, ¿vale? Cerebro y cuerpo forman una unidad. Lo que tenemos que hacer es usarlos todos tan simultáneamente como sea posible. Y eso es el juego tradicional, es el juego clásico. Es jugar con elementos de la naturaleza, es corriendo, es resbalando, es mirando, escuchando, tocando. Hay unos trabajos científicos que a mí me encantan, que dicen que la mejor manera, a ver, no lo digo de otra forma, no es la mejor manera, es una de las maneras que ayudan a evitar problemas alimentarios en la adolescencia, anorexias, bulimias, ¿vale? Es dejar que los niños pequeños coman con las manos. Coman con las manos, ¿En serio? ¿sí? Porque comer no es solo alimentarse, no es solo gusto. El tacto es importante. La zanahoria es dura y el tomate es blando. Incorporas aspectos de tacto a la percepción gustativa. El cerebro integra mejor los alimentos. Después a lo mejor el tomate no te gusta y la zanahoria sí o al revés. Da igual, ¿no? O la carne, si está muy hecha, está reseca y si no está más blandita y cuando la aprietas sale un juguito de dentro. Con un tenedor no lo ves. ¿Vale? Claro. A veces pensamos, no, para que sean limpios les damos todo con el tenedor y la cuchara. No, no, no. Aunque después todo vaya por encima, pero es integración sensorial. Eso es muy importante también después para cualquier tipo de aprendizaje, porque aprendemos con nuestro cerebro a través de los órganos de los sentidos, pero siempre en relación con nosotros mismos. Cada uno es el eje de su aprendizaje y nosotros mismos es también nuestro cuerpo. Una persona más integrada tiene más facilidad para aprender que una persona que ha disgregado mente de cuerpo.
y también ayuda a evitar problemas de autoimagen y de autopercepción. ¿Vale? Tu cuerpo es tuyo, va cambiando, lo vas examinando, ves tus límites, ves que tus límites van aumentando con la edad, incluso a veces situaciones que puedan ser, iba a decir, entre comillas, dolorosas. Quiero decir, cuando vemos que un niño se acerca a una zarza y se va a pinchar, no le echemos encima de la zarza, pero dejemos a lo mejor que se pinche un poco. Si no hay un problema inmunitario, ¿por qué? Porque debe saber lo que es el dolor. El dolor forma parte de nuestras vidas. Ah, y deben aprender que el dolor se gestiona y se termina. Porque después viene papá y mamá y te abrazan, te dan unos besitos, o viene el profesor y no pasa nada y te cura. Aprendes a socializar, aprendes a empatizar. Y en la sociedad de hoy en día, donde sí que estamos muy acostumbrados a esa sobreprotección, al no hacer, al estar siempre que no se haga daño, que no se caiga, ¿cómo nos afecta realmente en nuestro desarrollo desde que somos pequeños hasta la edad adulta? Pues mira, una de las maneras como nos afecta esta, iba a decir, sobreprotección, es que se ha visto ya, que disminuye la resiliencia, la capacidad de sobreponernos ante una dificultad o ante una situación que ha sido incómoda o incluso muy negativa. Claro, eso se aprende cuando vives experiencias negativas. No se trata de provocarles experiencias negativas, no, pero ya van a venir solas. El día que se caen y se arañan la rodilla, el día que un compañero les ha roto el dibujo porque se ha enfadado con ellos, bueno, pues ese día no les sobreprotejamos. Estemos simplemente a su lado para que ellos aprendan a gestionar pues esa ira, esa frustración, ese dolor. Y eso es lo que permite que cuando después sean adolescentes, jóvenes y adultos, tengan una concepción mucho más realista de ellos mismos y de su entorno y sepan gestionar estas situaciones que se producen en la vida. Nos hablabas ahora de la concepción, eso de su corporalidad, por ejemplo, y antes hablábamos también del teatro. Yo, cuando nos comentabas esto, tuve un flashback ahí hace un momento sobre un profesor que tuve yo en el instituto que, bueno, me quedó ahí, que me dijo que el teatro era como la actividad que más te estimulaba, porque trabajabas un montón de aspectos, ¿no? Ahora hablábamos del juego, hablábamos de la integración de diferentes sentidos. ¿Qué aporta realmente el teatro y por qué puede ser una de las artes, no sé si más completa? Bueno, cada artista te diría que la suya es la más También. completa, pero bueno, no, pero el teatro aporta muchísimas cosas. Primero, memoria. La memoria es importante. La memoria es importante. En educación se ha pasado de un sistema que era memoria pura y dura a un sistema que ahora decimos que es competencial, pero las competencias, que es la aplicación de lo que sabes, necesitas saber cosas, ¿vale? O sea, la memoria sigue siendo importante. A lo mejor hemos reequilibrado la balanza, pero seguimos necesitando de nuestra memoria. El teatro te obliga a memorizar. Por lo tanto, incrementa la plasticidad del hipocampo, la zona del cerebro que gestiona la memoria. Y eso te servirá para después recordar cualquier otra cosa que tú quieras recordar. Segundo, implica corporalidad. Tu cuerpo se mueve, aunque sea andando por un escenario, cogiendo un objeto, ¿vale? Implica sociabilidad. Tienes que acompasarte con otros. Nadie es más importante que nadie en una obra. Sí que hay un personaje que hablará más, que será el protagonista, pero sin el otro, ese protagonista no hace nada. Todos son igualmente importantes, ¿vale? La sociedad es así. ¿Qué es más importante? ¿El presidente de un gobierno o la persona que vacía las papeleras cuando el presidente del gobierno se va? ¿No? ¿Quién es más importante? Tienen funciones diferentes. Pero si el que lo vacía no lo vacía, ¿qué pasará? ¿Vale? El teatro te enseña esto. Da igual que tú seas el que habla más o el que habla menos. Te obliga a ser flexible. Tienes que adaptarte a los otros personajes. Y cada vez que ensayas o haces una representación, sale ligeramente diferente. O has dado un paso más, o la botella la has dejado en un sitio donde diferente, o se ha caído un
objeto. Yo recuerdo una anécdota que leí, no de teatro, de cine, pero sirve para el caso. La película Django desencadenado, de Quentin Tarantino. Ahora no recuerdo el nombre, quién era, el que hace de terrateniente esclavista. Se me ha olvidado el... Bueno, no se me ha olvidado. Ahora, bueno, es igual, no me sale el nombre. Es una escena muy larga donde están en una mesa intentando liberar a una esclava, ¿vale? Y en un momento dado da un golpe en la mesa, se rompe un vaso que había allí y se corta. Eso no estaba previsto y el corte es real. Claro, ahí pueden pasar dos cosas. Corten, corten, y a curarle y no sé qué. Y con toda la profesionalidad de un actor consumado, sigue con el diálogo, mientras coge una servilleta, se hace un torniquete porque estaba sangrando, y es la mejor escena de la película. Eso es flexibilidad. Les enseñas a adaptarte a que las cosas jamás son iguales, jamás son como tú habías previsto. Tienes que adaptarte. Y finalmente tienes que vencer tus miedos y vergüenzas. Actúas ante un público. Y eso, a ver, cuando llevas muchas conferencias dadas, la adrenalina te sube igual, pero aprendes a gestionarla. Pero cuando es la primera vez que sales en público, quieres morirte. Bueno, no Tal quieres cual. morirte, pero Más o quieres menos. Sí, sí, fundirte. sí. No, no, Se es parece. así, claro. Yo la primera vez que di una conferencia científica me temblaban las piernas. Ujú. Tal cual. Y durante toda la conversación, llevamos ya un rato hablando, y estamos hablando realmente, siempre que hablamos de arte, hablamos de emociones también, porque el arte al final nos hace expresar emociones, y como decías tú en esta anécdota, ese dolor es realmente uno de los que hizo que esa escena fuera tan buena. ¿Qué importancia tiene la emoción a la hora de expresar el arte? Es fundamental, es fundamental. Por mucho que intentemos hacer un arte racional, y hay pintores o hay músicos que son muy racionales, los compases, el no sé qué, los acordes, ¿vale? La emoción siempre está detrás. Nos gusta decir que las personas somos una especie racional, pero somos una especie emocional. No podríamos vivir sin emociones, tenemos el sistema emocional siempre conectado. Y el racional, a ver, podríamos prescindir, no conviene prescindir, pero podríamos, ¿vale? Ujú. Y luego, a la hora, por ejemplo, ahí hablábamos antes de artes plásticas o de un cuadro, por ejemplo. ¿Por qué hay veces que miramos a una obra, no la entendemos, pero aún así nos expresa algo? ¿Por qué ese arte que no entendemos nos llama, nos levanta algo por dentro? Es precisamente este proceso de abstracción que está haciendo constantemente nuestro cerebro. Intenta anticiparse, por si acaso. Y cuando una cosa no la entiende, busca entenderla. Y por eso nos atrae. No lo entiendo, debo entenderlo. A veces seguimos sin entenderlo, pero empezamos a pensar, mira, pues estas manchas a lo mejor representan, o aquí el pintor quería, o... Eso también es muy típico en la música. Es decir, hay melodías que te remiten a sonidos que tú ya conoces. A un motor, al canto de los pájaros, a la naturaleza, a- a- al ruido de un riachuelo, a las olas del mar, al viento. Pero hay muchas composiciones que no te remiten a nada que tú conozcas. ¿Cómo es posible que en la, no sé si se puede decir, que en la obra, bueno, lo voy a decir, si no lo cortamos, que mencionas, por ejemplo, Pink Floyd, que Sí. mencionas Another Brick in the Wall, ¿cómo es posible, relacionado con esto que nos contabas ahora, con la música, que la música te pueda teletransportar, que de una forma tan sencilla, pues no sé si es efectivamente vinculado a las emociones, puedas hacer estos viajes y esté tan relacionada pues con, entiendo, con este arte que es la música? Se ha visto que la música es el arte que más directamente incide sobre las emociones, más que cualquier otro arte, más que las artes plásticas, más que la poesía. La música, solo oírla se te activa el sistema emocional, siempre, siempre. Puede ser para decir que no te gusta esa música,
Yo hay estilos musicales que no me gustan y se me activa la amígdala en esto no va contigo, ¿no? Pero las memorias emocionales son las que más duran. De hecho, la amígdala está justo al lado del hipocampo, centro que gestiona la memoria. Todo lo que nos emociona impacta sobre esta gestión de memoria. Y la música va directamente a las emociones. Por eso recordamos las canciones de cuando éramos adolescentes. Siguen siendo normalmente las que más nos hacen vibrar de adultos. Hemos incorporado otras muchas, pero esas siguen siendo nuestro eje musical. Y cuando hablamos de esta música, el arte, podemos definirla dentro de la música dependiendo del género. Como decías, por ejemplo, a lo mejor tú te gusta mucho más el rock, pero luego hoy en día reggaetón, trap son géneros que están muy en el día a día. ¿Consideramos la misma arte este tipo de géneros? ¿No? ¿Cómo hacemos? Yo defiendo que las artes no tienen ni género, masculino o femenino, da igual. O sea, tú no sabes por una composición musical quién la ha compuesto, ¿vale? O un cuadro quién lo ha pintado. No obedecen a clases sociales y no obedecen a etnias. Ahora, aquí no estamos hablando de etnias. Tan valioso es el arte hecho por una cultura africana como por una cultura europea, la Capilla Sixtina o las pinturas de los aborígenes australianos. Todo es arte y tiene el mismo valor. Y en este caso aplicado a las distintas culturas o subculturas urbanas, debo defender exactamente lo mismo. Tanto valor artístico puede tener una composición de trap como de heavy metal, que es el que me gusta a mí, ¿vale? Pero uno me gusta y el otro no. No me gusta tampoco, no tanto por el ritmo a veces, sino por el mensaje que transmiten las letras, ¿vale? Hay muchos de estos géneros que a mí no me gustan, que encierran mensajes sexistas, clasistas, y simplemente el mensaje no me gusta, la música, sino el mensaje a lo mejor, pues bueno. Nos comentabas ahora algo también muy interesante, que es el arte no tiene género. Y a mí se me acaba de venir un concepto o una idea que he leído en otras obras, que es que el cerebro del hombre y de la mujer es diferente en algunos aspectos. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Mira, tiene algunos aspectos diferentes, ¿vale? Porque ya desde el punto de vista genético, hay más de un centenar de genes que funcionan diferente en el cerebro masculino que en el femenino. Y eso ya marca algunas diferencias. Pero son básicamente diferencias vinculadas a aspectos reproductores. Porque ahí las diferencias están claras. Es decir, si yo hubiese querido gestar a alguno de mis hijos, yo tengo dos chicos, más o menos de vuestra edad, yo no puedo gestarlos, no tengo útero. Y tengo que reconocer que a mí me hubiese gustado notar las pataditas que yo notaba en el vientre de mi esposa, a mí me hubiese gustado, pero no tengo útero. Y ella sí. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, hay un instinto de protección diferente. Ella debe proteger su útero porque es el que está gestando, y yo debo proteger su útero porque es el que está gestando, no el mío. ¿Vale? Claro, aquí hay pequeñas diferencias, pero el resto de diferencias son culturales. Pasa que la cultura deja huella en nuestro cerebro, en la plasticidad de nuestro cerebro. Si cuando nace una niña ya la visten de rosa y le ponen pendientes, y al niño le visten de azul y no le hacen agujeros en las orejas, eso marca una diferencia. Y eso es cultural. Eso es cultural. ¿Eso modifica la arquitectura de nuestro cerebro? Sí, porque cuando se ven al espejo, se ven diferentes. Eres una niña, te han puesto pendientes, te ves al espejo con los pendientes y te compran pendientes para que estés guapa. Y ves los compañeros de tu clase, los niños, que no llevan pendientes. Después a lo mejor alguien se hace piercings, ¿no? Pero de niños no. Y los ves diferentes. Y eso ya te percibe. Yo tengo que cultivar mi belleza. Perdón. Si ya todos somos bellos ya por naturaleza. No hace falta. Si quieres te lo haces, pero si no quieres no te lo haces. No pasa nada. Llegan las Navidades.
Vas a cualquier tienda de juguetes y está por sectores. El sector niñas, donde hay cocinitas, muñecos y no sé qué, y el sector niños, donde hay muñecos de acción y coches y trenes. Eso te está encasillando, cuando es absurdo. Es absurdo. Tanto cuida al recién nacido. No, una cosa es gestarlo, unos tienen útero y otros no. Pero cuando han nacido, tanto lo cuida uno como otro. El muñeco es para ambos. Y tanto después conduce un coche uno como otro, los coches son para ambos. Y tanto cocina uno como otro. O debería tanto cocinar uno como otro. Las cocinitas deberían ser para ambos. Pero si no es así, ya te está dando, bueno, pues sí, eso está influyendo en cómo se construye tu cerebro y en la imagen que tienes. He nacido niña, me toca a mí cocinar. ¿Por qué? Y en ese proceso de gestación del que nos hablabas, de que el objetivo realmente es el mismo porque es proteger, pero son como dos funciones distintas, ¿no? Aunque el objetivo sea el mismo. ¿El proceso cerebral es igual en uno que en otro? Es decir, ¿pensamos más o menos lo mismo? No, pensamos diferente, ligeramente diferente. Claro, una es una protección sobre ti mismo y otra es una protección sobre el otro. Ujú. Claro, hay un proceso ligeramente diferente. Sí, sí. Sí, sí. Y eso también pasa, por ejemplo, en el parto. Cuando el bebé pasa por el canal del parto, activa unos sensores que hay ahí que mandan un mensaje al cerebro que reconfigura automáticamente una red neuronal para que la madre quiera y proteja a su hijo. Ahora hay sistemas de tener hijos sin dolor, pero tradicionalmente el dolor era intenso en la mayor parte de mujeres. ¿Cómo va una mujer a querer a un hijo que le ha hecho sufrir tanto durante el parto? Bueno, porque es un sistema que te obliga biológicamente a querer a ese hijo y a protegerlo. Claro, los hombres no parimos, no se nos conecta este chip, pero resulta que se ha visto que no es instantáneo, pero si estás unos días conviviendo con ese bebé y llevándolo encima piel con piel, él con pañales, por si acaso, pero no, piel con piel, ¿vale? Sin camiseta tú, sin camiseta él, este contacto activa el mismo circuito neuronal en los hombres. Basta que hace falta aquí el raciocinio de decir, ahora lo tengo yo porque tú ya se te ha conectado el canal del parto, ahora me toca a mí para establecer el mismo vínculo. ¿Formaría parte esto de la red de apego? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y en relación con estos aspectos, ¿podrías contarnos también que otra de tus obras sabremos que es sobre el cerebro adolescente? Unos años después crece este pequeño, esta pequeña. ¿Cuáles serían las diferencias que vemos aquí si tuviéramos que dar un paseo por el cerebro del adulto o por el cerebro del adolescente? Bueno, el cerebro del adolescente está en cambio, en metamorfosis casi. Es casi como una metamorfosis. Es una época de transición. A mí no me gusta decir de transición porque no es que sea una línea recta entre la infancia y la edad adulta, ¿vale? Pero sí que está dejando atrás la infancia, jamás volverán a ser niños y niñas para adquirir los comportamientos propios de un adulto. Eso implica madurar, pero implica ensayar, implica equivocarse, implica experimentar, implica poner a prueba los límites, lo que significa que deben tener límites para poderlos poner a prueba. Si no tienen límites, no los pueden poner a prueba. Y la principal diferencia es que la amígdala, que genera las emociones, es hiperreactiva en los adolescentes, y la corteza prefrontal, que es la que permite gestionar las emociones, pierde eficiencia de funcionamiento durante la adolescencia. Se apaga. No se apaga, pero funciona más al ralentí. Y si pudieras darle 3 consejos a cualquier persona para relacionarse con este cerebro adolescente que aún está en desarrollo, que tiene todas estas funciones así, ¿qué 3 consejos le darías? Mira, primero apoyo emocional, no sobreprotector, pero deben sentirnos a su lado, aunque ellos nos rechacen muchas veces,
pero notan que tú estás cerca por si te necesitan. Ujú. Primero, apoyo. Segundo, estímulo, porque ser adolescente es muy cansado. Consume mucha energía. Entonces, hay que mantener un cierto estímulo para que hagan cosas, no sobreestimularles, pero sí ofrecerles oportunidades. Y el tercero es ejemplo, porque aunque parece que hacen todo lo contrario los adultos, están tomando nuestro ejemplo. Así que hay que darles buenos ejemplos. Pues David, para no robarte tampoco mucho más tiempo, ir acabando, em, una pregunta que sí que te queríamos hacer también serían, ¿cuáles son aquellos aspectos que en los últimos años, en toda esta investigación en la que tú estás inmerso en el día a día, en relación con la neurociencia y con todos estos ámbitos, consideras que ha sido aquello que ha tenido más valor o que podrá tener pues estos descubrimientos, estos avances que van a tener más impacto en los próximos años? ¿Qué 2 o 3 aspectos consideras que son muy relevantes? Es muy difícil de decirlo sobre la propia investigación de uno. Me gustaría que todos fuesen relevantes, por supuesto, ¿no? A ver, a mí lo que me gustaría es pensar que con todas estas pequeñas aportaciones am, podemos construir una sociedad más humana y más digna. Eso implica no revolucionar la educación, pero sí repensarla para que no sea solo un aspecto extractivo y profesionalizador, que sea un aspecto humanizante, conocernos a nosotros, valorar a los demás, incluir toda la diversidad. En el campo de la diversidad, por ejemplo, hace décadas, al que era diverso, al que no encajaba en el patrón clásico, se le apartaba, ¿vale? Después se cambió y se hizo una adaptación. Lo incluimos, pero le adaptamos algo. Bueno, es mucho mejor que lo de antes, pero para mí no es la perfección. Para mí la perfección sería toda la diversidad es importante y aprendemos gracias a la diversidad. O sea, no adapto, aprendo de tu diversidad y tú aprendes de la mía. Pues ojalá podamos ir aprendiendo así pasito a pasito durante los años. Y ahora vamos a entrar ya en nuestro bloque final y para ello vamos a empezar con nuestras 3 preguntas clásicas que le hacemos a todo invitado, que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y para hablar sobre el pasado nos gustaría preguntarte si hay alguna experiencia que te ha marcado tanto que te ha llevado a ser la persona que eres hoy en día. Yo creo que, mira, más que una experiencia, es un tipo de experiencias. Son los profesores que confiaron en mí. Con algunos de ellos todavía conservo amistad. No éramos amigos entonces, yo era un chiquillo, un adolescente, pero mantuve el contacto y ahora somos amigos, de tomarnos un café de vez en cuando juntos. Es esta, a pesar de, yo era una persona de la media, pero siempre me transmitieron una confianza brutal. Eso es lo que me marcó para ser la persona que yo quiero ser. Qué importante y qué bonito, después de tantos años, seguir manteniendo ese vínculo. Pues yéndonos al presente, esta pregunta está relacionada con aquello que más disfrutas en tu día a día, que puede ser profesional, personal, aquello que te gustaría compartirnos. Mira, lo que más disfruto es estar con mi esposa. Los ratos que estamos tranquilos, sentados, charlando. Qué bien. Es, disfruto con todo, disfruto con lo que hago, disfruto con mis hobbies, disfruto con mi trabajo, pero ese es el momento para mí más relajante y al mismo tiempo más intenso. Pues vámonos al futuro para ya casi acabar y nos gustaría que nos comentaras algún reto, algún objetivo que aún te queda por cumplir y que tienes en la mira para dentro de unos años. Hablar sobre el cerebro infantil. Es Wow, lo que todavía no he hablado de forma explícita en ninguno de mis trabajos y tengo ya mucho material trabajado, recogido y ya dándole vueltas al proyecto. Oh, pues qué como, guay. como profes como profe que he trabajado en infantil, en primaria, ojalá llegue y esperamos poder leer toda esa información que seguro que será de muchísimo valor en el ámbito educativo.
Así que David, vamos a hacer una dinámica final ahora, si te parece, Sí. y para ello vamos a volver a las cartas y las instrucciones son muy sencillas. Simplemente, ahora sí que te vamos a pedir que las mires y que escojas la que tú prefieras, que represente mejor para ti, son unas cartas abstractas, pues aquello que ha sucedido en este ratito de conversación o aquel mensaje final que quieras sintetizar mediante una de estas cartas. Pues las muestro a Sí, cámara. muéstralas Perfecto. ahí a Y la bueno, primero cámara. me las miro yo. Genial, sí, sí, sí. No sé si esto es un arte o es creatividad, pero bueno, se relaciona un poquito. Bueno, pues son estas 3, Sí, ¿vale? ¿Tú? Y me quedo con esta, Vale. vale. porque es la más abstracta de todas. El conejo es un conejo, las personas estas son muy serias. Fuera. No me representan, ¿vale? Y con el sombrero este de chistera, ¿no? Que se llama, asociado Tiempos pasados, con tiempos quizás. pasados, pues no. Y esta me remite a un futuro, ¿vale? Pero un futuro incierto y que tenemos que seguir construyendo, igual que alguien ha construido esta máquina. Pues Qué bueno. qué interesante. Pues muchas gracias, David. Y Vamos a ahora cerrar. vamos a cerrar con esta regadera. La regadera es el símbolo de Equipo Laura, es nuestro símbolo. Y nos encantaría si pudieras compartir y escribir una palabra, una frase que recuerde toda esta charla que hemos tenido y que veremos al final de la temporada y sobre todo pues la importancia de tenerla ahí guardada. Vale. Que te sientas cómodo. Cada vez Hasta nos ahí queda ya sí, menos nos espacio. queda menos espacio. Empezamos a tener A ver si problemas. tenemos Sí, por sí, ahí sí. un huequito. Tenéis que buscar una más grande. Y nada, mientras nos escribes ahí esa frase, recordar que nada, te pueden seguir en redes sociales, en cualquier librería, El arte de ser humanos, tu última publicación, salida del horno hace un mes, hace nada. Y nada, agradecerte el haber estado aquí, el haber tenido esta charla contigo y sobre todo el compartir de esta forma tan cercana con nosotros todas tus experiencias y sabiduría. Un placer. Gracias. ¿Pongo mi nombre también? ¿O no? Perfecto, sí. Sí, 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 adelante, Estupendo. sí, sí. Sí, porque veo algunos lo han puesto Sí, y otros hay no. algunos que sí, algunos que no, así Por que nosotros, encantados. Así que... Pues Y si quieres compartirnos ese mensaje, pues ya cerramos aquí, si te parece. bueno, he escrito emoción-arte. Emoción-arte. Oh, qué bonito. Pues nada, no hay mejor forma, creo, está. de cerrar. Así que muchísimas gracias, David, por este tiempo. Ha sido un auténtico lujo. Nosotros vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan especial para nosotros. Recordad, el equipo es la llave del éxito.